Vamos a continuar con el siguiente tema para esta unidad. Habíamos estado evaluando límites laterales. Había dicho yo que íbamos a evaluar de forma lateral en tres situaciones, ¿no? Número uno, en funciones condicionadas, en las cuales las condiciones no permiten que nosotros evaluemos con la misma expresión a la izquierda y a la derecha de un número. Entonces ahí nosotros tenemos que evaluar de forma lateral. En algunos casos, ¿no?, de funciones con radical par, entonces, debido al dominio de esas funciones con radical par, no nos es posible evaluar de forma bilateral, sino que tenemos que hacerlo de forma lateral. Luego dijimos que también en los casos de funciones racionales, es decir, de cocientes, en las cuales el valor prohibido hace cero únicamente el denominador, íbamos a tener que evaluar los límites de forma lateral. Solo que a estos límites se les denomina límites infinitos. Y entonces dice que cuando el valor de X se aproxima a un número A, la función crece sin límites, es decir, no para de crecer y llega a tomar valores positivos cada vez más y más grandes. Entonces, en este caso, vamos a decir que el límite de la función cuando X se aproxima al número A es más infinito, ¿no? Y lo vamos a escribir de esta forma, ¿no? Ponemos ahí el infinito y anteponemos el signo positivo. Bien, pero si ese, evaluamos el límite de una función y a medida que nos acercamos a ese número A, que en ambos casos, ese número A va a ser el valor prohibido. Entonces, la función empieza a decrecer sin límite. Es decir, que empieza a tomar valores negativos cada vez más y más grandes. Entonces, vamos a decir que el límite de la función, cuando X tiende a ese número A, que coincide con el valor prohibido, es menos infinito, ¿no? Y lo vamos a representar anteponiéndole un signo menos al infinito. Bien, en el libro no está, pero a mí siempre me gusta agregarle este teorema, perdón, de límites infinitos. Entonces dice el teorema de los límites infinitos, y mire que aquí lo hacemos en el caso de que X tiende a cero, de una función racional, un cociente, donde en el numerador tenemos una constante que puede ser cualquiera, ¿no? Pero en este caso es 1, ¿no? Y está dividido entre la variable elevada a un exponente. Recuerde, cuando usted se ubica en la recta numérica, justamente en cero, ¿no? ¿Verdad? A la izquierda de cero los valores son negativos y a la derecha de cero son positivos. Entonces, dice este teorema de los límites infinitos que si usted le da a X un valor cercano a cero
pero negativo, es decir, por la izquierda de 0. En esta situación usted tendría dos opciones. Si el exponente es par, y tiende a más infinito, y si el exponente es impar, y tiende a menos infinito. Y en el caso, si x tiende a 0 por la derecha, entonces y tiende a más infinito. Pero aquí estamos asumiendo, ¿no?, que en el numerador tenemos una constante que en este caso es 1 y es positivo, ¿no? Entonces, el numerador siempre va a ser positivo, o es positivo en este caso, ¿verdad? Pero habrá situaciones en que el numerador no necesariamente sea positivo, sino que va a ser negativo. Entonces, esto va a cambiar de acuerdo a los resultados. Analicemos la función 1 sobre x, ¿no? Porque aquí digamos que el exponente n es 1, que es una potencia impar, y adicionalmente es bastante sencilla de evaluar porque solo es 1 dividido entre valores que se acercan a 0, ya sea por la izquierda y por la derecha. Y entonces nosotros podríamos probar con algunos valores tanto por la izquierda como por la derecha. Digamos, si nosotros evaluamos y por la izquierda, negativo 0.1. ¿Okay? Entonces dividimos 1 entre 0.1, ¿no? Y eso nos da 10 positivo. Y si recuerda, ya cuando nosotros analizamos los límites, entre más ceros agregue yo después del punto decimal en la parte negativa de la recta numérica, yo estaría más cerca del valor que sigue, ¿no? Y en la parte positiva de la recta numérica estaríamos más cerca del número que le antecede. Bien, entonces para más o menos ir avanzando en la tendencia, vamos a hacer un salto y vamos a poner varios ceros después del punto decimal, ¿no? Para que vayamos viendo la tendencia. O sea, porque entre más ceros ponemos después del punto decimal, estaríamos más cerca de 0 por la izquierda. Perdón, aquí es menos 10, ¿verdad? Bien. Entonces dividimos a 1 entre punto 3 ceros 1 negativo, ¿verdad? Y eso nos da como resultado negativo 10.000. Y agreguemos aquí un poquito más de ceros. Agregamos 4 ceros ahí después del punto decimal. Agregamos un poco más de ceros y vemos que aquí nos da negativo 100.000. Si agregáramos un cero adicional,
nos daría menos 1.000.000, ¿no? Y digamos que agregáramos un cero más. Aquí tenemos 5, 6 ceros serían. Si nosotros dividimos 1 entre 0.6 ceros, 1, eso nos da 10 millones negativo. Y si evaluáramos valores por la derecha, lo único que cambiaría aquí sería el signo de lleno. Bueno, y me estaba copiando un negativo aquí. Con 4 ceros es 100.000, ¿verdad? Con 5 ceros, 1.000.000. Y con 6 ceros, 10 millones. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hicimos las tablas de valores para determinar los límites, nosotros veíamos que a medida nos acercábamos a un valor determinado en X, Y se acercaba también a un valor determinado. Pero eso no sucede en este caso, porque cada vez que nos acercamos más a cero por la izquierda, es decir, a cero a través de valores negativos, Y se vuelve cada vez más negativo. Empieza a tomar valores de módulos grandes negativos. Entonces nosotros diríamos que aquí Y tiende a menos infinito. Que recuerde que ya dijimos que podíamos dar infinitos ceros después del punto decimal. Entonces, y a medida voy agregando ceros después del punto decimal, entonces estos valores van decreciendo sin límite, ¿verdad? No tienden a un número específico. Por eso decimos nosotros que tiende a menos infinito. Y ya había hecho mención de esto yo. Infinito no es un número. Entonces, lo hacemos con la finalidad de representar lo que desconocemos. Solo sabemos que Y está tomando valores inmensamente negativos y que cuando tiende a cero por la derecha son inmensamente positivos. Entonces decimos que tiende a más infinito. Entonces, por la izquierda tiende a menos infinito, por la derecha tiende a
más infinito. Pero si usted recuerda, nosotros también nos interesa determinar el límite bilateral. Entonces, cuando nos piden determinar el límite bilateral, nosotros decimos que este es un límite infinito. Usualmente no se utiliza el signo, pero porque no sabemos, pues, o sea, tenemos una definición nosotros que dice que para que un límite exista es necesario que el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha. Pero cuando esto no sucede, que no son iguales por la izquierda y por la derecha, podemos identificar una tendencia. El día de ayer, por un lado tendía 2, por el otro tendía 6, pero podíamos identificar ese valor, ¿no? 6 y 2. Pero en este caso nosotros no podemos identificar un valor específico. Solo sabemos que por el lado izquierdo se hace inmensamente pequeño o inmensamente negativo y por la derecha se hace inmensamente grande o inmensamente positivo. Y entonces ustedes recuerdan que también hablamos de que la división entre cero no estaba definida, ¿sí? Y esta es la razón. Aquí estamos tratando de dividir entre cero. Entonces, ¿qué es más o menos lo que está sucediendo? Que tenemos un valor constante en el numerador y en el denominador tenemos un número que se hace cada vez más pequeño. Entonces, obviamente, ¿verdad? El cociente se va haciendo bien grande en módulos, o se va haciendo grande, ya sea, perdón, va tomando números de módulos grandes, positivos o negativos, el cociente, porque el denominador se hace cada vez más pequeño. Entonces, y por eso se dice que la división entre cero no está definida, porque en realidad no sabemos. Solo sabemos que por un lado Y está tomando valores inmensamente negativos y que por el otro lado está tomando valores inmensamente positivos. Pero nuestra definición de que un límite no existe no es como esta, porque en esa definición nosotros asumimos que por un lado tiende a un número y que por el otro lado tiende a otro número. Pero aquí no está tendiendo a un número. Entonces, comúnmente no se utiliza decir que es un límite infinito sin signo. Por lo menos eso fue lo que a mí me enseñaron, aunque yo he visto, ¿verdad?, que algunos utilizan o emplean el término no existe y lo dan como válido, tal vez por la definición del límite, pero recuerde que no cumple con la noción que nosotros tenemos de límite que tienda a un número específico. Pero nosotros vamos a emplear esta expresión. Ahora, es común que si por ambos lados de un número tiende a más infinito, decimos que el límite bilateral tiende a más infinito. ¿Ah? Pero que si tiende por ambos lados a menos infinito, ponemos menos infinito. Decía, eh, cuando es este caso, algunos acostumbran a utilizar no existe, pero yo prefiero utilizar infinito, que es como a mí
enseñaron, pues, porque infinito, lo único que podemos saber es que cambia de signo, pero infinito no es un número, entonces no lo podemos tratar como tal. Bien, veamos este ejemplo. Em, el valor prohibido de esta función es 2, ¿verdad? Porque si nosotros le damos valor de 2 al, a las X, entonces nos quedaría 0 en el denominador, ¿verdad? Entonces es un valor prohibido y ese valor prohibido solo hace 0 el denominador. Entonces vamos a evaluar el límite cuando X tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando X tiende a 2 por la derecha. Y mire que hemos vuelto al procedimiento que utilizábamos al inicio, ¿no? De hacer una tabla de valores solo con la finalidad de entender del por qué las tendencias a más o menos infinito. Obviamente, luego vamos a ver unas propiedades o teoremas de los límites infinitos y con ellos y el álgebra vamos a determinar las tendencias sin necesidad de estar realizando tablas de valores. Perdón, sí, tablas de valores. Es que para algunos casos también vamos a utilizar tablas de variación de signos, que es diferente a una tabla de valores, ¿verdad? Bien, entonces, digamos que nosotros queremos darle un valor a la izquierda de 2. Damos 1.9. Entonces, 1.9 elevado al cuadrado es 3.61. Y si a 1 lo dividimos entre 3.61, esto nos da, permita, vamos a ver, me da 100 aquí, ¿verdad? Fíjese que si usted analiza esta expresión del denominador, está elevada al cuadrado. Es decir, que esto nunca va a ser negativo y el numerador es positivo, ¿no? Y entonces estamos dividiendo una constante entre un número que se hace cada vez más y más pequeño, pero aunque el resultado de aquí nos diera negativo, como está elevado al cuadrado, entonces va a ser siempre positivo. Y el hecho de que de que esté elevado al cuadrado, lo que el efecto que va a tener es que va a tener un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire que con 1.9 es 100, ¿verdad? Con 1.99 nos da como resultado 10.000. Pues mire que los saltos en la numeración son más grandes que el ejemplo anterior porque aquí X está elevada a la 1 o los valores que toma X, ¿verdad? Están elevadas a la potencia 1 y aquí están elevadas al cuadrado los resultados. Entonces, obviamente,
el denominador se va a acercar a cero más rápido. Entonces, obviamente el cociente va a crecer más rápido. Entonces, mire, 110,000, aquí ya creció a 1,000,000. Agregamos un 9 adicional. Y aquí me da 100 millones. Entonces es lo que les decía, ¿no? El denominador se está acercando a cero más rápidamente. Entonces, obviamente, el cociente también va a ir creciendo más rápidamente, es decir, se está alejando hacia más infinito de manera más rápida que aquí, ¿verdad? Y aún probemos con un 9 más después del punto decimal. Uf, son 10,000 millones con un 9 más. Y si nosotros probamos con valores por la derecha de 2, entonces aquí decimos que y tiende a más infinito, ¿no? Y si probamos con valores por la derecha, 2,1, 2,01, 2,001, entonces tendríamos exactamente los mismos resultados. Lo único es que si nosotros nos aproximamos a 2 por, por la derecha, ¿no? Aquí, digamos, si le damos 2,1, aquí me quedaría negativo 0,1, pero si elevo negativo 0,1 al cuadrado, me va a dar un valor positivo, ¿no? Entonces aquí son 100.
10.000, 1.000.000, 10.000.000. Y después era así, con 9 ceros. Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar aquí? Que lo vemos en esta gráfica. Este 2, este es el valor prohibido, ¿no? Entonces nos acercamos a 2 por la izquierda, y tiende a más infinito. Y nos acercamos a 2 por la derecha, y tiende también a más infinito. Entonces, podríamos decir que el límite bilateral de 1 sobre 2 al cuadrado es más infinito, ¿no? Eso falta aquí. Entonces, como por la izquierda y por la derecha tiende a más infinito, nosotros podríamos, ¿verdad?, perfectamente decir, mire, esto tiende a más infinito porque tiende a infinito positivo por la izquierda y por la derecha de 2. Veamos este otro ejemplo. Aquí igual el valor prohibido es 2, solo que en este caso, en el caso anterior teníamos así x menos 2 pero elevado al cuadrado. Aquí está eso elevado a la 1. Entonces, vamos a ver que no se acerca tan rápidamente a cero y obviamente vamos a tener una tendencia hacia los infinitos, pero no va a crecer a la misma velocidad que crece cuando está elevada a una potencia, o sea, no crece de forma exponencial. Bien, entonces, cuando nos piden evaluar estos límites bilaterales, sabemos que 2 es un valor prohibido y solo hace cero el denominador. Entonces, tal como lo mencionamos, estos límites tienen que evaluarse de forma lateral. Bien, entonces vamos a probar valores. 1.9, 1.99, 1.999,
Bien, entonces evaluamos. Entonces aquí nos quedaría negativo 10, ¿verdad? Porque s- sería 1.9 menos 2 es negativo 0.1. 1 entre negativo 0.1 menos 10. Luego con 1.99 negativo 100 negativo 1000. Entonces vemos que esto va creciendo más lentamente porque el denominador se está acercando a cero de forma más lenta que si estuviese elevado a una potencia. Diez mil. Y aquí 100.000. Entonces, si nos acercamos a 2 por la derecha, el resultado va a ser similar, pero nada más que los valores de y van a ser positivos. 10, 100, 1000, 10.000 y 100.000. Entonces vemos nosotros que por la izquierda de 2 y tiende a menos infinito. Mire el gráfico, por la izquierda de 2 y tiende a menos infinito. Y por la derecha de 2 y tiende a más infinito. Entonces, por la izquierda tiende a menos infinito. Por la derecha tiende a más infinito. Entonces, el límite bilateral es un límite infinito. Bien, pero en estos ejemplos, ¿no? Y hemos utilizado estas tablas de valores. Estas tablas de valores solo son, ¿verdad? Para que nosotros, como es algo que podemos realizar y lo podemos ver, entonces podemos identificar la tendencia, ¿no? Pero luego vamos a ver ejercicios en los cuales el numerador no es una constante, puede ser una expresión algebraica inclusive, ¿no? Entonces habría que ver cuál es el tratamiento que le vamos a dar. Entonces para ello contamos con las propiedades de los límites infinitos. Y estas propiedades de los límites infinitos tienen mucho que ver con la ley de los signos. Entonces, mire lo que propone estas propiedades o teoremas de los límites infinitos. Dicen que sean dos números reales, es decir, dos constantes, A y C, y la constante C
es distinta de cero. Es decir, la constante c no puede ser cero. Supongamos además que el límite cuando x tiende a un número a de una función que se llama f de x me va a dar como resultado c, y que el límite de otra función que se llama g de x y que tiende a ese mismo número a me da como resultado o me da una tendencia o el límite es cero. Entonces, voy a tener cuatro situaciones, ¿no? Y les decía, esto tiene que ver con la ley de los signos. Entonces dice que si la constante, esta C, es positiva, es decir, el límite de f de x, esta C, que es el límite de f de x, es un número positivo, y g de x, ¿sí? La función g de x, que ya vimos que el límite es cero, dice que es mayor que cero, o podríamos decir que tiende a cero a través de valores positivos. Entonces, el límite del cociente de f de x entre g de x, dice, es más infinito. Esto, una vez que usted ya lo entiende, se vuelve sumamente sencillo. ¿Qué es lo que está proponiendo la primera propiedad? Que el límite de la función del numerador es una constante positiva. Ya sabemos que el denominador tiende a cero, ¿verdad? Pero en este caso a través de valores positivos. Entonces tendríamos positivo en el numerador, constante positiva en el numerador, y un valor cercano a cero en el denominador, más entre más infinito. Recuerde que aquí todos estos son teoremas de los límites infinitos, es decir, que vamos a evaluar límites de funciones donde el valor al cual tiende x hace cero únicamente el denominador. Por eso aquí se hace énfasis que la constante del numerador debe ser distinta de cero. Porque si la constante del numerador es igual a cero, entonces nos encontraríamos ante un límite en el cual nos queda la forma indeterminada. Y recuerde, ya analizamos esto anteriormente, ya dijimos que cuando nos queda la forma indeterminada, entonces ese es un límite que tiene solución. Es decir, es un límite que no evaluaríamos de forma lateral. Entonces, estamos hablando de funciones racionales en las cuales el denominador tiende a cero, pero no así el numerador. Bien, la segunda condición dice, siempre la constante del numerador es positiva, pero dice que el numerador es negativo, es decir, que tiende a cero a través de valores negativos. Entonces tiene positivo en el numerador y un valor cercano a cero negativo en el denominador. Más entre menos infinito. Bien, la tercera opción es, tengo una constante negativa en el numerador. Constante negativa en el numerador. Y en el denominador, un valor cercano a cero positivo. Menos entre menos infinito.
Y la última opción es que tanto el numerador como el denominador sean negativos, pero ya sabemos que el denominador es un valor cercano a cero. Entonces, constante negativa en el numerador y un valor cercano a cero negativo. Entonces, menos entre menos más infinito. Te decía, esto tiene que ver con la ley de los signos. Bien, creo que no nos va a quedar chance de hacer ejercicios sobre este tema porque este primer ejercicio es bastante largo. Este primer ejemplo hay que hacer una tabla de variación de signos y como muchos no recuerdan cómo construir una tabla de variación de signos, entonces esto creo que solo en ese ejercicio probablemente nos llevemos una hora de clase. Entonces vamos a quedarnos ahí y continuaríamos el próximo lunes. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Bien, entonces de no haber preguntas o dudas, concluimos por el día de hoy y continuaremos el próximo lunes. Tengan todos muy buenas noches y feliz fin de semana. Nos vemos, Lick. Gracias. Nos vemos, buenas noches.